Bienvenidos todos de nuevo a esta serie de videos de la materia de tópicos avanzados de programación. Este es el tercer video del proyecto número 20 donde estamos diseñando la primera parte de nuestra aplicación, que tiene que ver con la modelación de las clases que van a dar forma a nuestra aplicación donde vamos a manejar eventos de ventana para manipular el contenido de un archivo de texto. Vamos a seguir adelante con donde nos habíamos quedado en el video anterior, que es la implementación de los dos métodos restantes de nuestro modelo jugadores. Los dos métodos que nos faltan son aquellos que me van a permitir leer jugadores de un archivo de texto y guardarlos en un mapa hash, y el otro del mapa hash que tenemos en memoria, guardarlos en un archivo de texto. Bien, vamos a platicar de eso. Nosotros tenemos que recordar que ya tenemos dos métodos en la clase archivo, pero esos métodos trabajan con ArrayList, no con mapas hash. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Tenemos aquí nuestro archivo. Si yo quiero leer esta información y guardarla en memoria, lo primero que haría sería ocupar el método leer archivo, pero sabemos que me devuelve un ArrayList. Entonces necesitamos algo que nos permita convertir el ArrayList a un hashmap. También nosotros podríamos no considerar el método leer archivo y directamente abrir el archivo de texto y crear jugadores con hashmap. Es perfectamente válido. Yo aquí lo que estoy haciendo es que estoy comentando que ya tenemos este método, pues hay que usarlo. Ok, bien. ¿Cómo vamos a hacer este método? Le vamos a llamar así, leer jugadores. Aquí le vamos a pasar un objeto de la clase file que también ya habíamos comentado. Este encapsula las propiedades de un archivo. Tiene su nombre, su ubicación y diferentes propiedades. Entonces lo vamos a considerar nosotros. Bien, lo primero que vamos a hacer cuando leemos jugadores vamos a inicializar nuestro mapa hash. ¿Por qué? Porque puede ser que haya información precargada que se vaya a duplicar, y del archivo le voy a preguntar su nombre. Del objeto file le pregunto su nombre, y aquí ya lo tengo almacenado en el atributo nombre archivo. Y ahora lo primero que voy a hacer es, pues como tengo el método leer archivo, pues le voy a dar la ubicación del archivo que quiero leer con getPath de la clase file, y sabemos que este método que me devuelve un ArrayList de string en el que le vamos a llamar registros. Bien, pues para implementar la conversión vamos a hacer un ciclo donde vamos a ir paseando por los elementos de nuestro ArrayList, ¿sí? Los vamos a guardar en esta variable que es un string. Como sabemos que nuestro string está separado por comas, pues lo vamos a dividir separado por comas. Nosotros sabemos que el método split lo que me devuelve es un arreglo de elementos de strings, y nosotros tenemos ya un constructor que recibe un arreglo de string. Con eso creamos un jugador, y este jugador se lo adicionamos a nuestro mapa hash. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear jugadores partiendo el string por comas y lo vamos a adicionar. Aquí vamos a usar el método que ya escribimos, el método adicionar jugador, que mete al mapa hash la llave y los datos y ajusta los contadores. Entonces observen que al ejecutar el método del leer jugadores, se actualizan los tres atributos que nosotros tenemos en nuestro modelo. Bien, pues vamos a hacer este método leer jugadores en nuestro código. ¿Sí? Los vamos a colocar después del método inicializar,
que ya teníamos aquí. Entonces aquí vamos a escribir ese método. Se llama leer jugadores. Aquí le pasamos el archivo, ¿sí? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro objeto, nuestro grupo de jugadores, con el método inicializar jugadores, ¿sí? La clase file es la primera vez que la usamos en esta clase, entonces la importamos. Le preguntamos, queremos que el nombre de archivo sea de nuestro file, le preguntamos el nombre y entonces ya tenemos el nombre del archivo. Y ahora vamos a leer de nuestro archivo de texto para que me devuelva un array list de string. A este array list le vamos a llamar registros, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ocupar de la clase archivo, ¿sí? El método leer archivo, ¿sí? Bien, miren, aquí me apareció leer archivo, ¿sí? Sin ningún problema. Es muy probable que en su caso aquí sería el path, necesitamos darle el path del archivo para que toda la ruta la pasemos y lo pueda leer. Sí, en mi caso puedo asociar el método, sí, probablemente en su caso no. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto que estoy pasando por alto. Nosotros sabemos que en la clase útil tenemos el método, en el paquete útil tenemos la clase archivo y nosotros ya generamos su archivo jar, ¿sí? Ok, ahí lo está generando. Ahora tenemos que decirle aquí, ¿sí? Aquí tenemos que decirle en librerías de nuestros modelos, ¿sí? Le tengo que decir que voy a usar útil. Yo aquí ya lo tengo cargado, lo voy a eliminar, ¿sí? No lo puedo eliminar directamente, pero bueno, ustedes lo voy a eliminar desde propiedades del proyecto, botón derecho, propiedades, y voy a buscar aquí en librerías. Tengo esta librería, la voy a eliminar, ya no está, le digo ok y entonces ya no tiene la librería, está solamente con la API de Java. Entonces aquí cuando yo le pongo el archivo y le pongo punto, sí, pues ya no encuentra el método leer archivo porque ya no sabe dónde buscarlo. Bien, entonces vamos a decirle dónde buscar el archivo. Nosotros ya habíamos ocupado que se adicionara una librería, pero en este caso la librería incluye a nuestro MVC. No, lo que vamos a hacer es adicionar un jar, el jar de útil. Entonces vamos a buscarlo en las carpetas que nosotros tenemos. En la carpeta útil tiene su carpeta dist y ahí está el útil.jar, ahí lo colocamos y entonces ya aparece. Entonces las clases que quieran trabajar con clases dentro del paquete útil ya los pueden ocupar, como ahora observen que ya podemos ver los métodos que tenemos. Y al principio de nuestra clase tenemos el import del paquete útil. Muy bien, eso es algo importante que en mi caso no pasaba porque yo ya me había saltado ese paso, ¿sí? Y ya lo tenía ahí cargado. Bien, entonces aquí tenemos un error, que es la primera vez que ocupamos array list, pues entonces importamos y entonces ya nosotros tenemos aquí
ya cargamos a memoria, pero en un array list. Ok, ahora vamos a convertir esto a nuestro conjunto de jugadores en el hash map. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasear por nuestro array list con una variable que le voy a llamar registro, y esta va a pasear por el array list registros del primero al último. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a crear un jugador, ¿sí? ¿Cómo? Con el constructor, donde nosotros le vamos a pasar un vector. En este caso yo le voy a decir al string registro que lo voy a partir. Fíjense que el método split devuelve un vector de string, que es lo que necesitamos. Es el método split, y sabemos que nuestros elementos están separados por coma. Entonces con eso yo ya estoy partiendo el string y creando un objeto jugador. Este objeto jugador está en memoria, pues se lo vamos a adicionar aquí con el método put. Le pasamos jugador. Ok, pero como vamos a actualizar toda la información de nuestra clase, entonces en lugar de escribirlo, pues vamos a ocupar el método adicionar jugador, que ya sabemos que lo que hace es que coloca un jugador en el hash map y actualiza los contadores. Muy bien, como nosotros acabamos de modificar nuestro proyecto modelo vista controlador, pues vamos a darle que genere de nuevo el archivo jar. Muy bien, este es leer jugadores. Con esto ya podemos nosotros de un archivo cargar a memoria en un mapa hash. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Ya tengo esta primera parte, pero ahora me falta el complemento. Bien, yo tengo en la memoria un grupo de jugadores, ahora los quiero guardar en un archivo físicamente. Entonces, pues tendríamos que hacer la operación inversa de un mapa hash, convertirlo a un array list para ocupar el método grabar archivo, que es el que me va a crear el archivo de texto. Como se los comenté en el caso del método anterior, nosotros podríamos obviar esta parte y hacer un método que directamente tome los elementos del mapa hash y los guarde en un archivo de texto. Pero como nosotros ya tenemos este método, lo vamos a usar. Entonces aquí en la clase jugadores vamos a crear un método que se llame grabar jugadores, ¿sí? Y le vamos a pasar el archivo en el cual queremos grabar la información, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Como necesitamos crear un array list para utilizar el método grabar archivo, entonces, ¿sí? Pues primero creamos el array list, y las operaciones para convertir de un mapa hash a un array list están aquí en este ciclo, ¿sí? Es algo interesante, es la primera vez que ocupamos estas instrucciones, entonces vamos a comentarlas. Habíamos dicho que existe un método que se llama values, que me va a devolver todos los valores de la colección, ¿sí? Pero yo quisiera poder tomar el primero, después el segundo y así sucesivamente hasta terminar. Esto lo voy a hacer. Como esto es una colección, yo le puedo decir a la colección que me devuelva su iterador. El iterador es un objeto que ya tiene, es un objeto de una clase que ya tiene la API de Java, que aquí está identificada con la clase iterator. Esta clase iterator es una clase accesoria, una clase de ayuda que me permite ir visitando los elementos de cualquier tipo de colección, de cualquiera de las que vimos anteriormente, ¿sí? La clase iterator tiene varios métodos, ¿sí? Los más importantes serían estos dos.
el método hashNext y el método next. El método hashNext, este método lo que me dice es que me va a devolver verdadero si la iteración todavía tiene más elementos, o sea, si hay elementos que visitar. Y para visitar el siguiente elemento ocupo el método next. Observen que este método me devuelve un verdadero o falso y este elemento me devuelve los valores del registro. Bien, estos dos métodos los vamos a ocupar en un ciclo, ¿sí? Para ir visitando cada elemento de nuestro mapa hash. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a pensar que aquí tenemos la información en el mapa hash y estamos construyendo esta variable que es un iterador donde los elementos del iterador son objetos de la clase jugador, es decir, esta línea es un jugador y así subsecuentemente. Bien, entonces ya tenemos creado el iterador y vamos a entrar al ciclo. El ciclo lo primero que hace es que le pregunta si hay siguientes, entonces lo que pasa es que el iterador, como es la primera vez que se le pregunta, se coloca apuntando al primer registro no leído. Entonces el método hashNext va a trabajar con un puntero a los registros, ¿sí? Entonces se coloca como si hay un registro, si está apuntando a un registro, pues nosotros lo vamos a leer con el método next. Cuando nosotros le damos next, ya estamos viendo los registros de la tabla y va a leer la información del primer registro disponible. Esto se va a guardar en un objeto jugador que se va a adicionar con el método add a nuestro ArrayList. Aquí está, ¿sí? Acuérdense que en nuestro ArrayList pues son string, entonces jugador lo vamos a convertir a un string separado por comas, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces aquí ya leímos este primer registro, ¿sí? Y regresamos a la siguiente iteración del ciclo. Aquí de nuevo le decimos si hay siguiente y qué va a pasar, pues ahora el puntero va a estar apuntando al siguiente registro no leído. Cuando nosotros le demos siguiente, pues va a leer la información del siguiente registro, lo va a guardar en jugador y lo vamos a adicionar a la lista. Y así subsecuentemente, hashNext, next. De nueva cuenta, hay siguiente, siguiente, hay siguiente, siguiente. Este sería el último, siguiente, y lee aquí el registro, aquí, ¿sí? Y entonces lo adiciona a la lista, la ArrayList, y regresa. Aquí le preguntamos, ¿hay siguiente? Entonces pues me va a decir que no, que ya no hay datos. Entonces este ciclo termina. Y al terminar este ciclo nosotros ya podemos llamar al método grabar archivo. Le vamos a pasar aquí la ruta del archivo que yo quiero guardar y el ArrayList que acabo de crear, ¿sí? Y voy a actualizar, ¿sí? Porque nosotros es probable que hayamos cambiado el nombre del archivo, lo va a actualizar en la clase jugadores. Bien, este método grabar archivo, ¿sí? Como ya habíamos comentado, pues debe estar en la clase, debe ser visto. Entonces aquí está la explicación de que nosotros necesitamos cargar en librerías util.jar, ¿sí? Porque está aquí el método. Si no lo tenemos cargado no lo vamos a poder usar, no lo vamos a poder identificar. Ok, bueno, pues entonces esto lo vamos a escribir en nuestro código. ¿Sí? Este método también no devuelve nada y se llama grabar. Vamos a pasar el archivo. ¿Sí? Voy a mover el código para que se vea completo. Aquí está. Y entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es un ArrayList de string que le vamos a llamar lista.
lo creamos. Ahora vamos a crear el iterador. De objetos jugadores. Ahí está. Le vamos a llamar iterador y le vamos a preguntar al mapa hash que me dé sus valores, get values, ahí está, values, y este tiene varios métodos y aquí está el que vamos a usar, que me va a devolver un iterador. ¿Sí? Ahí está. Entonces, como es la primera vez que usamos la clase iterator, pues la importamos, ¿sí? Y ahora vamos a ir visitando, paseando con el iterador, utilizando los métodos hashNext y next. Mientras haya más elementos, entonces le digo que me dé el elemento jugador de iterador.next. Ya lo tengo. Entonces ahora lo voy a adicionar a mi ArrayList, pero jugador no lo puedo adicionar, lo tendría yo que cambiar a string de esta forma. Ya sabemos que el método toString separa por comas, ¿sí? Y entonces ya esto lo vamos a hacer mientras tenga elementos el mapa hash. Una vez de que esto se haya terminado, entonces sí, llamo al método grabar archivo con el nombre del archivo, le pregunto el path a nuestro archivo y el ArrayList, que es lista, ¿sí? Y a nombre archivo le vamos a poner el nombre del archivo que hemos seleccionado. Ok, bien, entonces con estas líneas de código hemos terminado la parte de nuestro modelo. Ok, ahora vamos a compilar, a generar el archivo jar de MVC para que quede actualizado y ya lo podamos usar en el proyecto que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. Les agradezco a todos su atención y estamos pendientes para el siguiente video. Hasta luego.